podido leer sin la primera o la segunda parte o las dos partes del Quijote, pues es como el que se pierde el manjar más exquisito del paladar, porque esta lectura es paladar del alma. La fecha de mi nacimiento, en los altos de una panadería, en el llamado barrio latino de Santander, cerca de donde nació don Marcelino Menéndez y Pelayo, y de la Casa del Pueblo, el centro de reuniones de los sindicalistas de aquel tiempo, entre ellos mi padre. Bueno, es el campo de concentración que deja una marca muy profunda en mi mente y en mi memoria. Habíamos perdido la guerra, pasamos andando la frontera de Portbou, hacía frío porque era el mes de febrero del año 1939 y fui conducido, como tantos otros miles, a un campo de concentración, el más grande, que era precisamente el de Argelès-sur-Mer, una playa salvaje a los pies de los Pirineos Orientales, donde soplaba un viento fresco y duro. Ahí empieza otro dato memorial que tiene que ver con eso que llamo yo la marca de mi vida. A la entrada del campo había un miliciano que enarbolaba un pequeño libro en la mano y decía: lo cambio por una cajetilla de cigarros. Entonces yo, que no fumaba, había recibido al pasar la frontera como capitán del ejército republicano una lata de carne y una cajetilla de cigarros. Se me hizo fácil el intercambio, él quedó contento y yo simplemente lo guardé en mi mochila, que en aquellos tiempos de guerra se llamaban Macintosh. Y esa mochila sería en los días que siguieron mi almohada sobre la arena, porque no teníamos más cubierta que la arena, y mi almohada donde reposaba la cabeza era la mochila. Cuando trato de encontrar un jersey dentro de la mochila que quería llevar, salta el librito y en ese momento me doy cuenta que es una edición del Quijote de Calleja del año 1906. Y en ese ambiente de insuficiencias de todo, la lectura del Quijote es un devocionario de esperanza, de superación sobre la miseria ambiente. Yo me encargaba con curiosidad casi infantil, una vez que leía tantas veces el Quijote, sobre todo la parte segunda, qué gente en el campo eran similares o análogas a los personajes del Quijote. Esa confrontación de imágenes se siembran tanto en la memoria como en el corazón. Don Quijote, la convocatoria de aquellos locos en el campo de concentración que agarraban la maleta y se metían al mar diciendo que les estaba esperando un barco, o que se desnudaban y esperaban a que una persona matara los piojos que llevaba. Todas esas clases de locuras me parecían a mí desprendimientos de un
Quijote real. Aquellos eran, porque en general eran grandes gentes que amaron el ideal, que lucharon por la República, que dieron muchos la vida por la libertad. Entonces, divinos locos, nobles locos. La perdí desde que entré al campo de concentración, ahí perdí la libertad, pero la perdí todavía más cuando fui llevado a las compañías de trabajos forzosos y destinado al macizo central de Francia, obligatoriamente, con jornadas salvajes de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, a pico y pala, para un muchacho como yo, que en su vida había manejado un pico ni una pala, que me sangraban las manos, que las mayores me decían, orínatelas, que te curten, y esa era mi medicina, pero el día siguiente otra vez, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, a veces con temperaturas de 16 grados bajo cero, se lava el vino, se lava la tinta, y teníamos como salida cercana un lago que estaba helado, y con el pico abríamos un agujero para meter nuestros cuerpos llenos de miseria, y ahí morían muchos de pulmonía, pero no teníamos otra alternativa, que estábamos durmiendo en unos jergones de paja, y los piojos sobre todo, y los chinches, y todo el tipo de animales de ese género andaban y se paseaban por nuestro cuerpo. Y al día siguiente, ¿qué hay contra esto? Hasta que un amigo valiente, como todos los de ese grupo de oficiales de las milicias, dice, pues no hay más remedio que bañarse en el lago, pero nos vamos a helar. Sí, pero si no nos vamos a morir de miseria, hay que elegir. Y yo fui de los que elegí meterme en ese agujero y salir afortunadamente sin morir como murieron otros. Y esa es parte de esa historia que es el exilio, cuando uno está condenado a él. Ahí, entre tantas desesperanzas, entre tanta hambre, entre tanta escena dramática de gente que moría de disentería o que se suicidaba, de gente que invocaba a sus familias y se rompían la cabeza contra la arena, contra la columna de la barraca, protestando de su destino, pues yo me refugiaba en el Quijote y convertía en ilusión lo que era realidad. Mire, yo tengo dicho que nací en España y me hice en México. Y el hombre es tanto de donde nace como de donde hace. Me fui cada vez más penetrando el espíritu de México, a lo cual contribuyó también un factor. En la primera estancia nuestra nos tocó vivir 6 meses en Oaxaca, y al llegar a Oaxaca había un hombre muy poderoso que tenía una gran tienda de abarrotes, y me dijo, hombre, llegas a tiempo para que seas dependiente de la tienda, que es la más importante del istmo de Tehuantepec. Hombre, sí, nada más que me va a perdonar usted, pero aunque pase hambre, primero voy a estudiar el país al que he llegado. Entonces, gracias a una familia oaxaqueña, que serán los Bolaños Cacho, yo tuve acceso a su biblioteca y en el colmo de la paciencia leí México a través de los siglos.
Entonces, cuando yo llego a la publicidad, llego con una formación mexicana, 6 meses de entrega completa a la lectura, sabiendo que he dejado atrás la tragedia, la mayor parte de mi generación destruida. Entonces, gozo la vida, aunque sufra. Uno de los momentos más agradables de mi vida de entonces es cuando yo me reunía con don José Vasconcelos para tratar los asuntos del próximo programa, y don José me decía, ese tema no. Le digo, don José, este tema lo está pidiendo el público, y usted tiene que atender al público. Dice, es verdad, porque además el público me está pagando muy bien. Bueno, métalo usted. Y pues Encuentro fue un programa ideado como un gran aparador de la cultura universal, que al desarrollarse en México no solo era noticia de México en el mundo, sino que daba valor a los mexicanos parangonables con las figuras internacionales que figuraban en el programa. Sí, cuando yo entro a este oficio que no conocía, me doy cuenta que es una copia literal de la publicidad norteamericana. Entonces, es explicable el fenómeno en cuanto a que en Norteamérica están las grandes técnicas de la publicidad, es decir, las teorías de la repetición del producto tantas veces según el medio en que se transmite, los enfoques, todo lo que es una técnica de transmisión y de fijación de mensaje. Entonces yo me dije, muy bien, podemos copiar la técnica, pero no el contenido. El contenido tiene que ser mexicano. Y entonces yo defendí lo que se llamó la Escuela Mexicana de la Publicidad, que era hablar a nuestro pueblo en el lenguaje de nuestro pueblo. ¿Cómo puedo corresponder a la hospitalidad tan generosa que México brindó al exilio español? Tenía que ser algo que no fuera ni ostentación ni conflictivo. Y lógicamente afloró el Quijote, amado por ambos pueblos con devociones muy afines, porque son pueblos de ideales. Y la otra pregunta era, ¿y dónde? Pensé en Guadalajara, porque al principio de mi carrera profesional, y eso lo sabe Raúl Padilla, yo ofrecí al hombre de Calzado Canadá instalar en Guadalajara la más importante agencia de publicidad de México, teniendo como norma que en el mundo las mejores agencias estaban una en Chicago, en Barcelona, no en la capital, y se murió aquel hombre y no se hizo la idea. Pero me dijeron, mira, este museo se va a disolver dentro de la gran cantidad de museos que tiene Guadalajara. Y entonces me quedó Guanajuato como el lugar donde yo tenía que hacer la ofrenda. Y la ofrenda la hizo el decano entonces del exilio español, el doctor Rafael Méndez, alma de cardiología, Premio Nacional de Ciencias. Él ofreció a nombre del exilio el museo, y al acto vino de España Felipe González y estuvo presidente Miguel de la Madrid. Ese día, cuando me reuní con mi familia, con mis hijos, lloré de plenitud. Había hecho algo importante en la vida.
me tranquilizaba con mi propia conciencia, siempre alerta de haberla traicionado. En el trascender, yo creo que he tomado la vida como un amor a la justicia social y como un ejercicio de la solidaridad. Sin ese concepto de la solidaridad, que unos llaman filantropía y otros mecenazgo, sin ese concepto de la solidaridad, que en el caso de México es solidaridad con la gratitud, yo no estaría en este museo rodeado de estas figuras y con usted preguntándome. La vida reclama una cantidad enorme de generosidad y de imaginación. No se puede vivir sin culto de imaginación y no se puede vivir sin ser generoso. Un país enfervorizado, cruzando un nuevo Ecuador, más vital que nunca, en el sentido de que se están derrochando muchas energías y solo un pueblo al que le sobran puede derrocharlas. Pero valdría la pena hacer una reflexión para que el México del 2005 sea la recuperación de un liderazgo continental que ha ido perdiendo y la restauración de una imagen de un país tan tradicional y tan moderno a la vez.